Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Hoy es prácticamente el último día de la misión en Colombia. A mí me gustaría sobre todo de agradecer a todos, ¿no?, por soportar con paciencia el obispo que habla mucho en las conferencias y en los sermones, ¿no? Y cuento también y espero contar con las oraciones de todos, ¿no?, por este pobre joven obispo. Pero para mí fue una gran alegría, con mucho gusto, con mucho placer, de poder visitar a ustedes. Y quién sabe, en el futuro seguiremos, ¿no?, con este trabajo, ¿no?, juntamente con el padre Fernando Tamira y con el padre Pío también, ¿no?, y sobre todo también con las hermanitas, las monjas, las hermanas, ¿no?, que rezan muchísimo, ¿no?, por nosotros. Hoy celebramos la fiesta de los mártires, por eso que el obispo celebra la misa con los ornamentos rojos, que simboliza, que significa la color de la sangre que los mártires derramaron por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, por su doctrina, por su fidelidad a Dios, ¿no?, y su fidelidad a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Perdieron sus vidas en este mundo, pero ganaron la vida eterna, la vida bienaventurada, ¿no? Murieron por Dios y por la causa de Dios. Omnis, dice el Evangelio de hoy de San Lucas, omnis quicunque confessus fuerit me coram hominibus et filius hominis confitebit ilum coram angelis Dei. Está en el final del Evangelio de hoy. Digo yo a todo aquel que me reconozca ante los hombres, también el Hijo del Hombre le reconocerá ante los ángeles de Dios. Si nosotros reconocemos a Jesucristo como Dios, delante de los hombres, su divinidad, ¿no?, su religión verdadera, su verdadera doctrina, si reconocemos esto, o sea, si tenemos la fe católica, vamos a nos salvar, ciertamente. Pero si negamos a Cristo, si negamos su doctrina, ahí no vamos a nos salvar. Y todo el mundo está en contra de la doctrina de Jesucristo. Todo el mundo está en contra de la religión verdadera. Todo el mundo está en contra de los verdaderos cristianos. Por eso que los matan. Por esto que tenemos los mártires. Porque el mundo odia a los religiosos. El mundo tiene odio, ¿no?, a los católicos. Por eso, queridos fieles, que estamos pasando en esta crisis, por eso que estamos pasando por esta crisis, ¿no?, en la iglesia, toda esta persecución contra los católicos. Por eso que no estamos en las parroquias, no estamos en las catedrales, estamos rezando misa en las casas por causa de esta persecución. Quien profesa la fe en Jesucristo, quien profesa la fe en la Iglesia Católica, va a sufrir persecución. Va a ser un mártir. Y el martirio sí puede pasar de varias maneras. El martirio moral, que es la persecución, ¿no?, echarnos de las iglesias, no podemos más decir la misa verdadera, la misa católica en los templos católicos, vamos a ser excomungados por la falsa jerarquía. O el martirio de facto, ¿no?, la persecución con sangre, vamos a matar a todos, ¿no?, porque somos católicos verdaderos.
Entonces tenemos que estar preparados para las dos sortes de martirio. La primera ya sufrimos, que es la calumnia de los progresistas contra nosotros, que somos católicos tradicionales, ¿no? La persecución en la familia, que no acepta que uno vaya a la misa tradicional, que uno se vista modestamente, que uno tenga una familia numerosa como pide Dios, ¿no? Y la iglesia, todo eso es una persecución moral. Pero va a llegar un tiempo, algunos países ya empezaron esta persecución, poniendo los sacerdotes en la cárcel, por ejemplo en los países comunistas, en China, Corea, ¿no? En Rusia, también no se puede ser católico, ¿no? Por causa de estos demonios rojos, los comunistas, los socialistas. Algunos otros países también están poniendo en la calle a los sacerdotes que están diciendo misas, pero que en las casas, a las escondidas, porque las iglesias aún siguen cerradas por causa de esta falsa pandemia, ¿no? Y esta cosa de lockdown, y que hay que tener tapabocas, hay que tener un distanciamiento social, que solo puede tener 5 personas en la iglesia, y todas esas cosas. Entonces los sacerdotes que no siguen estas directrices de la nueva orden mundial, ¿no? Entonces la gente, los vecinos están denunciando, haciendo denuncias, y la policía va en las capillas donde los padres están diciendo misas sin la autorización del gobierno y ponen los sacerdotes en la cárcel. Entonces hay muchas persecuciones, ¿no? De ambas las partes, y tenemos que estar firmes, fuertes, perseverantes como los mártires. Tenemos que estar dispuestos a donar nuestras vidas por causa de Jesucristo, de su evangelio, de su doctrina. Y vamos a tener que confesarlo públicamente delante de todos, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va a dar fuerzas para seguir en ese combate. Pero tenemos que rezar muchísimo, muchísimo. Hablamos en estos días sobre el combate espiritual, ¿no? Que tenemos que luchar mucho contra esos 3 grandes enemigos nuestros, el demonio, el mundo y la carne, pero también tenemos que luchar por defender nuestra fe. Si perdemos la fe, perdemos todo. Uno puede se salvar con la fe. Uno puede se salvar sin los sacramentos, pero uno no puede se salvar sin la fe verdadera. Si uno no tiene misa, puede se salvar a sí mismo. Si uno tiene confesión, reza un acto de contrición perfecto y se puede salvar. Pero si uno no tiene la fe, uno no puede se salvar. Si uno cree en falsas doctrinas, si uno sigue la iglesia nueva y estas falsas doctrinas modernistas, uno va a se perder ciertamente. Por eso que nosotros estamos aquí hoy y no en las parroquias modernistas que enseñan herejías y errores contra la fe católica. Y por eso que nosotros no queremos tener parte con esta falsa iglesia bergogliana. Y todo esto está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo hacemos, Señor? Todo está en las Sagradas Escrituras. En el enseñamiento, en las enseñanzas constantes de los santos padres, de los papas legítimos, es la doctrina de la Iglesia. Hoy escuchamos en la epístola de San Pablo a los Hebreos, al fin dice: Iustus aut meos ex fidet vivit. Mi justo vivirá por la fe. Y dice, porque un poco de tiempo, todavía muy poco, vendrá el que ha de venir y no tardará. Dice San Pablo que Cristo vendrá por la segunda vez, ¿no? Tenemos que estar vigilantes, atentos a su venida. Y dice San Pablo, en estos tiempos los justos vivirán por la fe. Todos los autores cuando hablan del fin del mundo y de la venida del anticristo, este hombre de las tinieblas, hijo del demonio, que es el anticristo, cuando empieza su persecución,
a la iglesia verdadera, a los verdaderos cristianos. Ahí vamos a seguir las misas en las casas, porque el anticristo va a prohibir el verdadero culto de la verdadera religión, va a prohibir la santa misa verdadera, el santo sacrificio de la misa. Entonces, muy pocos sacerdotes van a restar en estos tiempos. La gran mayoría va a perder la fe, va a apostatar. Entonces, vamos a tener muchos pocos obispos, muchos pocos sacerdotes, y las misas van a ser en las casas, en las selvas, en las grutas, en las cavernas, todo eso, ¿no? Y ni siempre vamos a tener el santo sacrificio de la misa. Ni siempre vamos a tener todos los sacramentos. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a tener que vivir solamente por la fe. Creer en Dios, saber que Dios nos ama, que tenemos una madre también, una madrecita en el cielo que nos ama muchísimo, que nos quiere bien, pero no vamos a tener más siempre los sacerdotes, ¿no? Aquí en Colombia hay 2 todavía, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Dios quiera que, ¿no?, tendremos un día varios sacerdotes para nos ayudar, pero hay que saber que muchas cosas van a pasar y ni siempre vamos a tener sacerdotes, sacramentos, ¿no? Pero tenemos que perseverar. No hay misa, voy a un culto protestante. No hay misa, voy con los creyentes, los budistas, los musulmanes, no sé dónde, con los modernistas, la falsa iglesia, porque no, tenemos que ser fieles siempre hasta la muerte a la iglesia verdadera. Después del concilio sí pasó eso, ¿no? Vamos a acabar con el santo sacrificio de la misa, los padres, los religiosos vamos a sacar la sotana y todo eso, y toda esa bagunza, las mujeres van a dar la comunión, y la gente fue siguiendo estas cosas. Cultos protestantes en las iglesias católicas, y la gente, qué hermoso, qué maravilloso. Y siguieron esta apostasía, ¿no?, y la pérdida de la fe. Pero nosotros tenemos que ser fieles, ¿no? Esto no es de Dios, esto no es de la iglesia. Y no tenemos que seguir eso, ¿no? Tenemos que seguir las enseñanzas de siempre de la iglesia, ir a la misa de siempre de la iglesia, recibir los sacramentos de siempre, y no con estos cambios modernos, modernistas, heréticos. Entonces, queridos feligreses, no es fácil, porque la gran mayoría sigue, ¿no?, las cosas del mundo, sigue la modernidad, ¿no?, y muchos van a perder, pero poquísimos que consiguen, con la gracia de Dios, ¿no?, ver las cosas correctamente, hacer una oposición a estos errores modernos de lo que se pasa en la religión, son pocos, ¿no? Entonces hay que pedir muchísimo la intercesión de la Santísima Virgen, ¿no?, porque Nuestra Señora está en el cielo, junto con su Hijo Jesucristo, al lado derecho de su trono, ¿no?, y sigue nos auxiliando siempre, enviando sus gracias, ¿no?, para nosotros. Gracias sobrenaturales, gracias para tener la perseverancia final, la gracia de la perseverancia final. Entonces hay que pedir muchísimo a Nuestra Señora que nos ayude en este combate, ¿no?, para no perdemos la fe, ni abandonamos la religión, los sacramentos, ¿no?, y juntámonos a la gran mayoría de los apóstatas de hoy. Vamos a sufrir muchísimo en la cruz. No existe religión, ¿no?, Dios sin cruz. Cristo vino a este mundo, ¿no?, Él que era inocente, no tenía pecado, era Dios, y tuvo que llevar una cruz grande y muy pesada. Y nosotros no queremos llevar nada. Queremos una religión fácil, moderna, buena, sin sacrificios, sin cruz. Eso no existe en la religión católica. Si nuestro fundador, que fue Jesucristo, murió en una cruz de una manera muy terrible,
fue preso, lo calumniaron, lo persiguieron, ¿no? Lo flagelaron y lo mataron. Imagínense lo que iban a hacer con sus seguidores, con nosotros, ¿no? No podemos esperar otra cosa, ¿no? Es así, y si va a pasar de estas formas, o la persecución moral o la persecución física contra nosotros, ¿no? Entonces, queridos feligreses, recemos unos por los otros. Ya se empieza esta persecución en todo el mundo para la venida del anticristo, de este hombre terrible. Ya pasamos por la gran apostasía de Vaticano II y mira cuántos somos hoy desde esa gran apostasía del Vaticano II. Ya 60 años, mira lo que sobró de la iglesia. Nosotros ahora. Hoy fuimos a visitar varias iglesias aquí en Colombia y todas estas iglesias muy hermosas, todas son museos. No hay nadie en la iglesia. La gente no. Las iglesias están abiertas, pero son solamente para visitación. Nada de reza, no hay nada en eso, nada se pasa. Dios no está ahí. La gente charlando como si estuviera en una plaza, sacando fotos. Mira cómo era la iglesia, la religión era así, hoy no existe más. Sí, la gente no cree más en nada, ¿no? Y solamente nosotros, que aún queremos Dios, queremos la iglesia, la religión verdadera, pero la gran mayoría de la gente ya no quiere saber más de nada. Entonces somos los únicos católicos que sobraron de la gran apostasía. Y aún más, si va apretando, tal vez la mitad va a perseverar, o uno o dos, tal vez. Muchos aquí van a perder también, porque el mundo es más fácil, la facilidad, cuando empezar la persecución verdadera, muchos van, no soy católico, no quiero saber de nada. No. Entonces, pedir todos los días a Dios, a la Santísima Virgen, en nuestro rosario diario, que nos dé la gracia, ¿no?, de alcanzar la perseverancia final hasta nuestra muerte. Morir, ¿no?, con la fe, combatiendo estos enemigos terribles, ¿no?, de las almas, que es el demonio y el modernismo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.